empezamos la charla vamos comenzando la charla del día de hoy, el encuentro para hablar de cuidados de enfermería a niños y niñas con IRAP, con la grata compañía de Cintia Palavecino, licenciada en enfermería, colega del Hospital Garrahan, igual después ella nos va a contar un poquito más, obviamente. Y no, le comentaba recién a Cintia que esta es una cátedra bastante numerosa que empezó en el 2018. La licenciatura en enfermería de la Facultad de Exactas y Naturales de la Universidad de La Pampa empieza su trayecto de oferta permanente, si no me equivoco, en el 2017. Nosotros nos incorporamos porque somos parte del segundo año, en el 2018, y desde el 2018 hasta la actualidad tenemos un promedio de entre 300 estudiantes, podría decirse, un poco más, un poco menos, pero ese es el promedio que se manejan en los últimos 3, y este es el cuarto año. Este año nos encuentra obviamente totalmente virtual. El año pasado tuvimos una sola clase y después pasamos totalmente a la virtualidad. Y la idea de esta cátedra, como decíamos anteriormente, es intentar de compartir muchos de los recursos en la plataforma y poder gestionar estos espacios de encuentro como para compartir el conocimiento, construir el conocimiento entre todos, compartir experiencias como la que estamos haciendo en este momento. Y bueno, la verdad que vuelvo a reiterar, para nosotros es un placer contar con tu presencia porque la verdad que es muy interesante conocer experiencias por fuera de la provincia y bueno, obviamente también vamos a conocer experiencias más cercanas también. Así que bueno, gracias por participar. Bueno, no sé si estaban todos hoy antes del recreo, pero bueno, yo les vuelvo a agradecer al equipo docente por invitarme. La verdad que la construcción de enfermería me parece que es así, es en conjunto, y sumar realidades distintas está buenísimo para entender lo que nos pasa a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Le agradezco sobre todo a Sole, que tuvimos la oportunidad de conocer en el 2017, si no me acuerdo mal, en un congreso, y que desde ahí ya empezamos a intercambiar algunas ideas, compartiendo las dos la pasión por enfermería y sobre todo por enfermería pediátrica. Así que hoy nos encuentra acá nuevamente. Y bueno, ¿qué decirles? Yo soy Cintia Palavecino, que ya nombraron muchas veces, profesora y licenciada en enfermería, trabajo en el Hospital Garrahan, titular de docente de la cátedra también materno-infantil, infanto-juvenil, materno-neonatal e infanto-juvenil. En este momento, por la pandemia, me encontró sin dar clases, lo cual es súper rarísimo, porque había dejado las cátedras por un cargo de gestión. Me agarra la pandemia sin dar clases, así que les confieso que esta es mi primera clase de hace 1 año y pico. Así que bueno, estaría reestrenándome. Y bueno, no sé qué más decir aparte de esto. Les agradezco a los estudiantes y espero que esos 300 o 900 que arrancaron en el 2017 lleguen a culminar la carrera, así llenamos los cupos que nos faltan, ¿no? A nivel nacional. Cintia, buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás? Mi nombre Gracias, es Marcela. Marcela. Creo que nos conocemos de las redes de enfermería. Me suena, tu cara es muy conocida. Sí. Creo que nos hemos encontrado en el Congreso en Córdoba. Puede ser. O no sé si estás en el grupo de gestión de Nación, no sé. Sí, también. Bueno, trabajo un poquito en todas partes. Soy pobre, le digo yo a mis estudiantes. Trabajo un poquito en todas partes. Bueno, sí, por ahí. Yo trabajo gratis, así que hago un montón de cosas gratis, así que no sé, competimos de quién es más pobre. No, era que
es maravillosa esta interrelación cuando nos encontramos con, bueno, colegas y congéneres, ¿no? Por una misma causa. Que les cuentes de las redes, por ahí no es lo mismo que nosotros le contemos de entre casa a que cuando tenemos invitados, invitadas, cuenten sus experiencias en redes, porque también hacen a este campo disciplinar que requiere no solo la experticia, sino el conocimiento en colectivo. Esto que nosotros hemos tenido hace unos días la solicitud de trabajos prácticos individuales, por eso eran las aclaraciones. Y bueno, y esto, ¿no? La necesidad de algunas personas de hacerlo, de hacer su proceso individual. Nos encantaría que nos cuentes sobre las redes, porque creo que es un muy buen momento, después ya te dejamos avanzar, por supuesto, pero no quiero perderme la oportunidad de escucharte. Rescato esto que decías vos, no, gracias a vos. Rescato lo que decías anteriormente cuando le explicabas a los chicos de el trabajo en grupo, que cuando se encuentren en la sala, en su trabajo, no nos queda mucha opción de elegir con quién trabajar, y menos si si ingresamos recién, ¿no? Cuando ingresamos recién, a veces es en el lugar que te toca. Y después va pasando tiempo y vos podés pedir cambios de turno, cambios de servicio, pero ingresás a donde ingresás. Nos pasó a todos. Y en los trabajos en grupo, en el momento de formación, es el momento de aprender la interrelación y que todas las personas, gracias a Dios, somos diferentes. Si fuéramos iguales, sería un embole. Aprender, perdón la palabra, ¿no? Pero aprender a adaptarnos al otro y que el otro se adapte a nosotros para poder generar un trabajo en equipo es un aprendizaje superior a cualquier aprendizaje que se pueda leer en los libros, ¿no? Así que esto que decía la profesora hace un tiempo atrás es fundamental para trabajar en enfermería y en cualquier otra profesión. Y con respecto a las redes, también es un poquito más amplio esto mismo, porque gracias a las redes, gracias a esta era comunicacional y también, lamento decir, gracias a esta pandemia, podemos abrir redes y tener contacto con gente de Jujuy, gente de La Pampa, hasta gente de Chile, y se hace más habitual, nos da más la flexibilidad de interrelacionarnos. Y hoy hablaban, no sé si no estaban los estudiantes, decían la realidad que nos toca o la realidad que elegimos. Ahora, ¿qué hacemos con la realidad? ¿Qué elegimos hacer con esa realidad, ¿no? Nos podemos quedar paralizados y aceptar tal cual viene, o podemos intervenir para mejorarlo un poquito. Entonces me parece que un poquito esta es la situación de enfermería. ¿Cómo podemos intervenir en esta realidad para mejorarla? Para, por lo menos en pediatría, que es nuestra área, ¿no? Como para que la pasen mejor en esto de las infecciones respiratorias. Y incorporando estos nuevos cuidados para el personal. También es importante en esta época demostrar que el personal necesita ser cuidado para brindar mejores cuidados. Hay otra área que trabajo un montón, que es seguridad de paciente. La seguridad de paciente no puede darse de manera efectiva si no hay seguridad para el personal. Así que hay un montón de cosas para hacer que nos permite visibilizar esta pandemia. Y bueno, no sé, si me dejan hablar yo puedo seguir hablando, así que limítenme un poquito, así llegamos en tiempo y forma. Para nosotros es un placer escucharte, así que el espacio es todo tuyo. Bueno, no sé, si quieren empezar la clase y mientras que vayan surgiendo cosas vamos frenando. La idea es, mi idea por lo menos es construir la clase, como dijo Sole, en conjunto. O sea, entender que los conocimientos se van afianzando a medida que los compartimos. Pero no solo el docente es el que comparte. El estudiante también tiene muchos conocimientos valiosos y sus aportes son valiosos. Así que a mí me gustaría que prendan cuando quieran hablar el micrófono, más que por el chat, porque la verdad que a veces me distraigo, no lo veo. Así que
levanten la mano, hablen y no hay problema, ¿sí? Buenísimo, buenísimo, Cintia. De igual manera, para quienes no tengan el micrófono disponible o la cámara, de hecho recibí algunos mensajitos con respecto a la cámara en realidad es como para poder conocernos, interactuar mejor, pero obviamente si no es posible, no hay ningún inconveniente, utilizamos el chat y vamos por distintos medios. Vamos a estar con Marcela, con Eva, con Sole, que está por ahí, o que estaba por ahí. Soledad López es nuestra adscripta estudiante, que la primera vez que podemos contar con una adscripta estudiante, y la verdad que es muy, muy, muy interesante trabajar con la visión de los y las estudiantes. Así que vamos a acompañarte desde todos los espacios posibles, Cintia. Bueno, y con la parte técnica voy a probar de proyectar la pantalla de acá. Vos habilitame. Y si no Dale. puedo, lo pasás vos, ¿te parece? Dale, no hay problema. A ver. Bueno, no estoy habilitada. A ver, Ahí está. fíjate por ahí. Ahí chequea nuevamente a ver si es posible que compartas Buscándolo. pantalla. Cintia, Sí. Cintia, te puse como co-administradora, así que vas a poder hacer todas las aplicaciones que necesites. Estás como co-anfitrión. Así que sentite libre de utilizar y de recorrer toda la plataforma Zoom, dijera. Igual no puedo. Ah, Debe ser una falta de operación mía, a ver. Bueno, mientras tanto, Perdón, a los y sigo las buscando. estudiantes, no hay problema, Cintia, te esperamos. Qué interesante verlos a todos, la verdad que hay muchas y muchos que los estoy conociendo, así que, hola, Guadalupe, Daniela, María. Bueno, obviamente si ustedes ven que se les complica, se les traba el internet y demás, podemos apagar las cámaras quizás durante la presentación. No sé si ahí se proyectó, ¿no? No, Bien, soy. como vos quieras, si querés, yo creo, si tengo la presentación Sí, hay algunas acá. modificaciones en cuanto a la redacción, pero bueno, es lo mismo, me parece. Para ver, hago un último intento y te aviso. Vamos ¿Ahí se preparando. abrió? No, tampoco. A ver. Tampoco. Ahí está. A ver, ahí está. Ahí estamos. ¿Ahora? Ahí algo, Cintia Palavecino ha empezado con, sí, ahí se ve. Igual, bueno, lo subió como PDF, lo voy a ir pasando así. Lástima que no se haga la presentación, pero bueno, es lo mismo, me parece. Dale, no hay problema. ¿Se llega a ver bien a los chicos? Sí, se ve perfectamente, sí, se ve hermoso. Ahora yo ya no lo veo. Perdón. ¿Ahí lo ven ustedes? No. Recién lo veíamos bien. Bueno, perdón. Soy yo el problema. No hay ningún problema. Vamos a cargarlo de vuelta. Viste que hay veces que cuando compartís pantalla aparece como si es una presentación tipo descargada, PowerPoint y eso, aparece como último entre los archivos. Sí, igual no me aparece como para compartirlo como presentación. Vamos así si quieren, porque si no voy a estar 3 horas y... Sí. Dale. Bueno, el tema que vamos a hablar, ¿no? Cuidados de enfermería en niños con IRAP, partiendo desde la idea que tienen un conocimiento previo de lo que es
el cuidado de enfermería propiamente dicho, las características anatomofisiológicas de los niños y lo que es enfermedades respiratorias, ¿no? De todas maneras, vamos a armar una especie de rompecabezas, vamos a disociar esta frase en 3 partes: los cuidados de enfermería, los niños y las enfermedades respiratorias agudas bajas. Como dijimos al inicio, me gustaría que hagan todas las intervenciones que quieran, que puedan, aunque parezca una pregunta que no tiene relevancia, pregunten todo. Cierto que no se presenta. Bueno, también faltan imágenes. Acá está la idea de... No, Cintia, esperen. perdón. Sí. Viste que en la parte de arriba dice abrir con presentaciones de Google, que es muy similar a la presentación que ofrece PowerPoint. Quizás. Sí, abrí, está ahí, presentaciones de Google. Ahí. A ver. A ver. ¿Ahí lo ven? No, se va de la pantalla directamente si pongo eso. Y ahí, fíjate que al lado de la eco. Yo te digo, y seguramente Ahí vos está. ya lo sabes. Ahí está. Ahí se ve Muy perfecto. bien. Ahora sí, perdón la demora. Ahí estamos. Esto es lo que le decía, que lo vamos a ver como un rompecabezas. La frase que tenemos la dividimos en 3, en nuestros cuidados, que los vamos a centrar en los niños, y para eso tenemos que saber las características de ellos, y tener en cuenta que los niños no son adultos pequeños. Esto lo van a escuchar de todas las enfermeras pediátricas, porque tienen características propias de ese grupo etario. Y las enfermedades respiratorias agudas bajas. Importante de esto es remarcar lo que es agudo. Entonces, en nuestros cuidados vamos a tener todo el plan de cuidados que ustedes están desarrollando, por lo que entendí, y que para lo cual tienen que desarrollarlo en grupo. Si no entendí mal, bueno, de ese plan de cuidados vamos a tomar, para hacer una especie de síntesis, la valoración, el diagnóstico y el tratamiento de enfermería, ¿no? De los niños vamos a hablar a grandes rasgos de las características anatomofisiológicas que lo hacen diferente del adulto. Y por otro lado, los IRAC. Con esto que dijimos, vamos a volver más adelante, ¿sí? Entonces empezamos con los niños. ¿Y de qué vamos a hablar de los niños? La respiración, todo lo que incluya la función de respiración. Y acá me gustaría hacerles una pregunta y que ustedes me digan de qué depende la respiración. A los estudiantes, ¿no? A ver, los líderes que decía la profesora Marcela, que les gusta hablar y intercambiar, tienen que aparecer algunos de ellos. Bien, un montón. Es momento. Aprovechemos es ahora. Momento de brillar, ahora, sí. Claro, es un momento de equivocarse, es un momento de... Es la inspiración y la expiración. Expiración, perfecto. Esa es la respiración. Y esa respiración, esa inspiración y expiración, ¿de qué depende? ¿Qué mecanismo tienen que funcionar para que suceda esa inspiración? Fernanda Navarro está levantando la mano, ¿puede ser? De la capacidad pulmonar. O de los De la músculos capacidad accesorios. De la buena Los oxigenación. accesorios. La buena oxigenación, ¿qué más hay? Los músculos accesorios. Bien, ya los nombraron. ¿Algo más? Mayra dice, ventilación, perfusión, difusión. Bien. También que haya una buena oxigenación en el ambiente. Bien, muy bien. Bueno, es verdad, todo eso depende para que haya una respiración óptima, pero vamos a agruparlos en 3 grupos esenciales. Todo lo que ustedes dijeron, utilización de músculos accesorios, va a depender entonces, ya me salté, todo lo que es el sistema muscular. El sistema muscular que va a permitir la expansión y el regreso a su posición fisiológica
de la caja torácica, ¿sí? Todos los músculos del cuello, los músculos del tórax, van a permitir esta función. Si no funcionan los músculos por alguna razón, por ejemplo, por una enfermedad neuromuscular, esta función de respiración va a verse afectada. Otra parte que también dijeron de alguna manera es el pulmón, ¿sí? Con toda la vía respiratoria, ¿sí? Si el pulmón no tiene la vía respiratoria que le conduce el aire desde la atmósfera, que decía también hay un compañero que decía del ambiente, ¿no? Los pulmones y la vía respiratoria toman el aire del ambiente, de la atmósfera. Sin la vía respiratoria el pulmón no puede hacer nada. Y por último, que esto no salió mencionado, el sistema nervioso central. El sistema nervioso central maneja todas las funciones autómatas del organismo, automáticas, como lo es la frecuencia respiratoria o la frecuencia cardíaca. A diferencia de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria tiene una parte que la podemos hacer consciente. Pero en los niños pequeños las respiraciones no son conscientes. Los lactantes, por ejemplo, los lactantes pequeños tienen riesgo de olvidarse de respirar y hacer apneas. Eso va a depender, entonces, en estos niños muchísimo más la función del sistema nervioso central. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Algo que quieran sumar? ¿Sigo? Bueno. Una pregunta. Sí. Por ejemplo, hay niños que nacen y los mandan directamente a una incubadora porque no saben respirar. Tiene que ver algo como dijo recién, como que no saben respirar. Ahí hay varias cosas. Primero que cuando nacen, en la recepción de recién nacido, no sería pediatría, sería neo. Hasta el día 30 de vida extrauterina corresponde a neonatología. Esto para que vayan viendo el servicio también a donde ustedes quieren desarrollarse. Y después de eso sería pediatría. En esa transición hay como una disputa siempre entre los dos servicios, si es de neo, si es de pediatría, pero apenas nace, como vos me decías, es de neo, ¿no? Y los nenes que nacen necesitan un cambio de presión en su sistema respiratorio, en su sistema circulatorio, para dejar de respirar como respiraban adentro de la panza, que es por medio del sistema circulatorio, y empezar a tomar el aire de la atmósfera, y que pase por los pulmones y que allí se haga la difusión de gases. Este es un proceso súper complicado, que cuando uno lo dice, bueno, nace, respira y ya está, pero el organismo en realidad es un proceso súper complicado que a algunos les cuesta mucho más, y les cuesta mucho más si es prematuro, por ejemplo. Y a la incubadora los pueden llevar por varios motivos. Por problemas respiratorios pueden estar en incubadoras o no, pueden tener cánula de oxígeno, pueden estar entubados, pueden estar con asistencia respiratoria, pueden requerir reanimación cardiovascular cuando recién nacen, o sea, no sé si hay alguna parte de tu pregunta que no está desarrollada. No, lo que pasa es que preguntaba porque había visto en un video de que, por ejemplo, los ponían en un determinado tiempo a niños que nacían antes, y justamente eso decía que era porque el niño no sabía respirar, y era por eso, porque pasaba de respirar en la panza de la mamá a tener que tomar de la atmósfera. Claro, tratemos de separar la definición de los términos. Saber y no saber significa que ya hay un desarrollo de la conciencia, ¿no? Pero el sistema se tiene que adaptar. El sistema respiratorio se tiene que adaptar. Hay una diferencia de presiones de cuando está en la vida intrauterina a cuando sale de la panza de la mamá, ¿no? Mientras más pequeño sea, más va a tener dificultad para que el sistema se adapte a esa respiración. Y acá hay otra pregunta que dice, ¿la famosa apnea del sueño? Sí, es eso. Puede tener apnea en el sueño y también puede tener apnea durante la vigilia, pero lo más habitual es durante el sueño.
Y esto es lo que se conoce habitualmente como se olvida de respirar. Tal cual. Y Lo hay que venían comentando antes, el famoso proceso de adaptación, que ya lo habíamos dicho, que era parte de neonatología, que es una etapa, como bien decía Cintia, una etapa aparte, que van a tener la posibilidad también dentro de la materia práctica integradora, que integra conceptos de neonatología y adolescencia, que es a partir del segundo cuatrimestre. Ahí es donde ellos empiezan a articular bien todo lo que es la diferencia entre el neonato y el paciente pediátrico. Había 2 manitos levantadas, ahora veo una sola, no sé si quieren preguntar algo. Yo, Raquel. Yo también, Cuanto a pero... Hola, Raquel. una de las chicas que decía que los bebés prematuros se olvidaban de respirar. Más allá de su olvidarse de respirar, los prematuros nacen con como que le falta desarrollarse sus pulmoncitos y la falta de surfactantes hace que tengan dificultades para respirar. Sí, es así. El surfactante es una sustancia que genera el organismo en la vida intrauterina. Al final de la gestación, cuando los pulmones están maduros, adentro de los alvéolos aparece esta sustancia que se llama surfactante, que permite que el alvéolo esté distendido. El alvéolo tiene esta forma, ¿sí? Muchísimo más chiquita, ¿no? Redondita. Esta forma permite que el aire por difusión, que los gases se intercambien entre los capilares, entren al alvéolo y salgan del alvéolo hacia los capilares. Si ese alvéolo está colapsado, que sucede en los prematuros, no hay intercambio gaseoso. Entonces en los prematuros muchas veces hay que pasarle surfactante por el tubo endotraqueal para que esto se revierta. Así que es un proceso de maduración. A ver, alguien más tenía la manita levantada. Yo trabajo en Neo y hago recepción, y era como decía tanto la profe Cintia como Sole. Eso es una parte previa a pediatría, chicos. Después del mes o de los 45 días ya se considera pediátrico. Y nada, era lo mismo que decían ellas, o sea, al momento del parto ellos hacen el intercambio de respirar con agua, se quiere, a respirar con oxígeno. Entonces cuesta. Lo que se hace en nuestra recepción, por ejemplo, tenemos un algoritmo. Entonces si vemos que el bebé no está reactivo, que no está funcionando la respiración, el médico le coloca el oxígeno, digamos, que es un CPAP. O que si no revierte con eso, empiezan a hacer PEP, que es como un intercambio de presión para que justamente ayude a esto, a que sus alvéolos se abran y vuelva la respiración. Pero tienen, o sea, es un algoritmo que tiene tiempos, que si no se cumple ese tiempo se pasa otro paso y se pasa otro paso, y recién ahí se decide intubar si era necesario. Y en los casos de prematuro era como decía Cintia, o sea, se aplica el surfactante por tubo endotraqueal, pero eso es como un tiempo más reducido. En los prematuros se usa otro algoritmo, ¿sí? Eso quería aclarar nada más. Buenísimo. Con este tema de qué es neo y qué es pediatría, para la enfermera de pediatría le sirven muchísimo los antecedentes de neo. Y más aún si estamos en la primera parte de la lactancia, del lactante, porque como decía la compañera, a los 45 días ellos le darían el alta, por decir de alguna manera, de la neo, y a los 46 días llegarían a pediatría. O sea, si no tenemos todo este conocimiento a grandes rasgos de neonatología, estamos sin saber nada en pediatría, en esa época, en ese momento. Y acá hay una pregunta que dice, el espasmo de soñoso es parte de los problemas respiratorios. Este es el espasmo que hacen los chicos cuando lloran. Se dirigen hacia ahí la pregunta. Bien, ese espasmo lo hacen también por una diferencia de presión, pero que se genera en la vía aérea, a los chicos más grandes. Que puede ser totalmente fisiológico, que se puede revertir con el estímulo, y que lo hacen algunos chicos que lloran más,
que otros, pero no necesariamente tiene que ser patológico, eso no sé si se entiende. ¿Puede ocasionar un problema respiratorio? Sí. ¿Es una patología? No. ¿Se entiende? Fernanda, Navarro y Raquel tienen la manito levantada. Después, bueno, nada más. Sí, yo preguntaba justamente porque hoy estaba viendo el video sobre bronquiolitis y decía que a veces había casos que tenían que ponerle la sonda nasogástrica. Sí, ¿Es eso lo por vamos... el mismo tema? La sonda nasogástrica es para vaciar el estómago que no genere presión en el diafragma, pero lo vemos más adelante, si te parece, así lo podemos desarrollar un poquito más. ¿Seguimos? Bueno, entonces, seguimos con los niños. Tenemos anatomía y fisiología. La anatomía, nosotros la vamos a dividir en dos. Ustedes díganme si no ven bien la pantalla. Yo estoy corriendo el chat para todos lados para poder ver. Se ve perfecto. Si te parece, nosotros te vamos acompañando con el chat, así no tenés que estar de un lado y del otro. Dale, perfecto. Vos anda diciéndome lo del chat, así lo saco de la pantalla. Dale. Bueno, tenemos la vía aérea alta y la vía aérea baja, ¿sí? Esta parte de acá, o sea, en el adulto la vía aérea alta tiene un límite más alto, más bajo, perdón, y en el niño tiene un límite más alto. Ahora después lo vamos a ir viendo. Y esto también decía una compañera, la difusión, no me acuerdo si decían eso, pero todo el sistema respiratorio depende de la ventilación, la perfusión, que va a permitir el intercambio gaseoso. La ventilación va a ser el transporte de aire desde la atmósfera, esto que decía uno de los chicos, hacia el pulmón. Y la perfusión va a ser el aumento de presión que permite que los vasos sanguíneos se abran y que pase esos gases del alveolo hacia los vasos sanguíneos, a los capilares. Y ahí se va a dar el intercambio gaseoso. Esos gases, una vez que pasan al sistema circulatorio, tienen que ser transportados al resto del sistema, al resto del organismo. 97% de esos gases van a ir transportados en los glóbulos rojos en la hemoglobina, y el resto queda en el plasma. Y la regulación de todo esto se da por el centro respiratorio que está en el sistema nervioso central. Pero también hay un control químico. Si hay por ejemplo, hay mucha acidez, que puede ser en una dificultad respiratoria, acidez metabólica, ¿no? O acidez respiratoria, estos mecanismos regulatorios se alteran. En cuanto a la anatomía, vamos a ver grandes diferencias. Estas diferencias las pueden ver ustedes sin saber de anatomía, ¿sí? La cabeza del niño, en proporción a su cuerpo, es mayor que la cabeza del adulto en proporción a su cuerpo. Ustedes ven un niño y ven su cuerpito, tienen, por ejemplo, cuando nacen, el 40 o el 30% de cabeza y el resto es cuerpo. No, nosotros no, tenemos el cuerpo más grande que la cabeza. La lengua de los niños es más grande y ocupa mayor espacio en la cavidad bucal. No sé si ven acá en el adulto hay más espacio, los grises el espacio vacío, para que pueda pasar el aire por ahí también. Toda la vía aérea, todo este tramo, no sé si ven el cursor. ¿Llegan a ver el cursor? Bueno, todo este tramo de la vía aérea es mucho más estrecho, tiene un diámetro mucho más estrecho, y mientras más estrecho sea, mayor resistencia pone al aire que entra desde la atmósfera. Que es la epiglotis, está más horizontal que en el adulto, entonces va a generar mayor resistencia en esta parte, para que pase el aire. Esto es en una posición de un niño sin ninguna patología respiratoria. Y la cabeza, a ver si está por acá, no. Bueno, la cabeza, al tener el occipucio más prominente, el occipucio es el hueso que tenemos acá atrás, ¿sí? Cuando está acostado, tienden a hacer esto. ¿Sí? Tienden a bajar y esto cierra más la vía aérea. El tono muscular, lo mencionamos al principio también, es inmaduro, es menor al del adulto o al del niño en edad escolar o el adolescente. Entonces va a permitir
que cuando hay una dificultad respiratoria haya muchísima más distensibilidad, que por un lado es bueno y por el otro no tan bueno. Ahora después lo vamos a ver. Esto decían también, en este grupo etario de pediatría hay una amplia gama de características específicas para cada edad. Es importante saber de neo, más que nada para esto, ¿sí? Para el recién nacido o el lactante pequeño. Este recién nacido o lactante pequeño va a tener una característica de su vía aérea diferente a este otro gordito que está en la edad escolar o preescolar, y muy diferente a la adolescente. El proceso de crecimiento y desarrollo en el niño es una vorágine, es un montón. Todo rápido, todo ya, todo tiene que cambiar, y todo esto que sucede rápido, el cuerpo tiene que adaptarse sin dar cuenta. Siempre decimos, por ahí no lo vemos, a un sobrino, un primo, lo que fuese, ay, qué rápido que creció. Bueno, y adentro de su cuerpo tuvo que adaptarse un montón de mecanismos para seguir, por ejemplo, respirando bien. Entonces acá marcamos el surfactante en el prematuro, que ya lo nombraron varias veces, que es necesario. Si nace a término y con un embarazo controlado y todo eso, no va a haber ningún problema. Si es prematuro, de surfactante va a tener. Mientras el chico es más chiquito, va a tener mayor distensibilidad de la pared torácica por los músculos. Esto le va, a ver, cuando hay una dificultad respiratoria, la pared torácica va a hacer esto, ¿sí? Vamos a ver que hay mucha aumento de la frecuencia cardíaca. Esto hace que los músculos se cansen. Va a permitir primero que compense, pero después los músculos se cansan, mucho más rápidos que en el adulto. Mientras más chiquito sea, todo el diámetro interior de la vía aérea es menor, entonces genera mayor resistencia a la entrada de aire. Esto es una ley física que aparece con las cañerías de gas, con las cañerías de agua, con lo que sea, que donde haya que pasar, por ejemplo, sea mayor es la de proporción de boca y lengua, que decíamos. Mientras más espacio ocupe la lengua en la boca, menos va a poder utilizar la boca para que ingrese el aire. Esto le pasa a los bebés chiquitos y a los niños con síndrome de Down. ¿Sí? Los niños con síndrome de Down, aunque sean más grandes, tienen macroglosia, que esto es una lengua de mayor tamaño. Mientras más chiquito sea, la tasa metabólica es más alta. Dijimos que están creciendo y están aumentando su ritmo de crecimiento todo el tiempo. Todo ese crecimiento gasta energía. Esa energía necesita oxígeno. Entonces va a consumir mucho oxígeno. Si hay una dificultad respiratoria, esa falta de oxígeno va a generar consecuencias en los otros sistemas. Bueno, acá tenemos una diferencia bastante gráfica. Los niños, los bebés tienen 25 millones de alvéolos y los adultos tienen 300 millones. Entonces, en los alvéolos se producen el intercambio gaseoso, y mientras menos alvéolos tengamos, menos intercambio gaseoso podemos hacer. Bueno, acá hay un poquito más de lo mismo que dicen las costillas horizontales, y hay menor curvatura diafragmática, lo que quiere decir, como decía una compañera, que si el estómago o la cámara gástrica está llena de alimento, comprime el diafragma. Si comprime el diafragma, comprime el pulmón. ¿Se entiende más o menos cómo empieza a reaccionar en cadena? Esto también lo dijimos, es respirador nasal, hasta el mes, sí o sí, solamente el mes, paulatinamente a incorporar la boca, pero primordialmente es por la nariz. Después, como ven, hasta los 5 años, él crece en altura. Entonces crece toda la tráquea en altura, pero no el diámetro. Entonces va a seguir con la resistencia. Y recién a los 6 años comienza a utilizar los músculos intercostales como los adultos, como principales músculos de la respiración. ¿Hasta ahí? ¿Algo?
De hecho, perdón, ya ¿Preguntas? levantaba la mano. Sí. Esta proporción, digo, a menor cantidad, a menor edad, menor cantidad de alvéolos, también es directamente proporcional a la frecuencia respiratoria. Eso explica una frecuencia respiratoria mayor a menor edad. ¿Qué les parece? ¿Qué dice? Lo decretó Sole. Bueno, a menor cantidad de alvéolos, esos alvéolos tienen que realizar el intercambio gaseoso. Más el grado de demanda metabólica aumenta la necesidad de intercambio gaseoso. ¿Sí? Está creciendo y para crecer necesita oxígeno. El adulto ya no crecemos, aunque quisiéramos, ya no crecemos tanto, ¿no? Y tiene mayor sensibilidad y a medida que va a ir bajando la frecuencia respiratoria. Y alrededor de los 12, 14, 16 años empiezan a tener la frecuencia respiratoria. Tiene una ustedes para que se dé esta condición gaseoso. Nosotros separamos vía aérea alta y vía aérea. Cada una tiene su específicamente la neumonía, porque de estas 4 que ven ustedes acá abajo nombradas, solo la bronquiolitis y la neumonía son agudas, son de desarrollo agudo. El asma y la fibrosis quística son enfermedades crónicas. El asma pueda tener crisis aguda, el niño es asmático, es un a esta enfermedad. Porque me ocurrió esa que tienen que aprender a tragar por un lado, tragar por el otro. Entonces, en los chiquititos pueden ahogarse con la leche, no necesariamente cuando empiezan a comer. ¿Sí? Entonces, toman la leche y en vez de ir por el tracto digestivo, por el tracto. A ver, Fernanda Navarro y Raquel veo levantada la mano. No sé si es de hoy o de recién, de ahora. Bueno, sigo. Ahora pasamos al otro lado, a la otra parte del rompecabezas, las infecciones respiratorias agudas bajas. Volvemos a remarcar lo que es agudo. ¿Y cuál es? Esta imagen que ven acá al costado es del manual que está en el Ministerio de Salud. En la página del Ministerio de Salud hay un montón de información que se puede descargar gratuita, y que, por ejemplo, este manual está hecho por enfermería, por lo cual van a encontrar en estos manuales un montón de acciones de enfermería, de cuidados de enfermería,
y van a poder fundamentar muchas de las cosas que les piden hacer en los PAES, ¿sí? Busquen información oficial para hacerlo. Nosotros tenemos una modificación pampeana que se llevó a cabo hace algunos años con un neumonólogo pediátrico en conjunto con enfermería de toda la provincia. Así que a ese adherimos a otro más, que es color verde, y que acompaña a ese que vos estás visualizando. Sí, está el de color verde también, y esto que decía Marcela, y que se hablaba al principio de esta presentación, las realidades se van adaptando según cada situación en cada lugar, ¿sí? Ahora, si también puedo, voy a proyectar un flujograma que se hizo en Pilar, que es una parte de Buenos Aires, que es diferente porque está adaptada a la realidad del sistema sanitario de esa localidad. Pero la base es lo mismo, sería, ¿no? Partimos del mismo lugar. Exactamente, con este mismo recurso científico, cada provincia, gracia y reproducción. Y bueno, ahí los estudiantes tomen la importancia de producir, de que enfermería tiene que producir. ¿Sí? No tenemos que esperar que otras profesiones nos digan qué hacer, ¿no? Si nosotros podemos escribir, sabemos lo que tenemos que hacer y las podemos escribir. ¿Qué más? Bueno, repetimos, la idea de repetir es que se quede fijado. Si ustedes me dicen, no, ya es un embole repetir tanto, me paran y ya está. Nos encanta escucharte y vamos en conjunto. Bueno, dale. Las IRAP entonces son neumonía, faringitis. Esto es lo que decía. La vía aérea alta en el adulto se diferencia de la vía aérea baja más arriba, perdón. Y en el niño, por este trayecto, la faringitis ya es vía aérea baja. La bronquitis y los cuadros de bronquial obstructivos, los síndromes bronquioobstructivos, en ese grupo se incluye la bronquiolitis que hablan ustedes. Pero la bronquiolitis es el primer episodio de este síndrome bronquial años. Así que la mayor parte son virales. Digamos, más o menos aproximadamente, pero no excluye que se puedan dar por bacterias o por hongos, ¿sí? Y que tiene un predominio la característica de y como corte los 2 años. Cintia, perdón, te corto. Hay una pregunta antes que sí. Y no es bronquiolitis. Bronquiolitis es el primer episodio de broncoobstrucción en niños menores de 2 años. También tienen que ver las vacunas y un montón de otras cosas epidemiológicas. ¿Se respondió? Clarísimo, gracias. Y después, acá dije la mayor parte de los IRAP y puse un 98% como tirando un número al azar, y la verdad que, nada, diría un 70%, un 60%, porque sí hay neumonías y hay otras enfermedades, o neumonías bacterianas o neumonías fúngicas, ¿no? Pero en invierno, en las épocas de frío, hay mayor desarrollo de las IRAP por virus. Esto se modificó en la realidad pediátrica con la pandemia. Nosotros en pediatría, a partir de marzo, teníamos en los hospitales las guardias llenas de chicos con bronquiolitis, llena. Y este año, a partir del año pasado, no sucedió. No sucedió porque se dieron
como por ejemplo el aislamiento. Y actualidad de mano, la distancia, el uso de barbijo. COVID no se transmitió, sino que no se transmitieron otros virus. Los virus que provocan en los chicos cuadros de dificultad respiratoria. Minimizamos los factores de riesgo. Es genial. Tal cual. Es genial, para los chicos es genial. Entonces, el síndrome bronquial obstructivo todavía no lo desarrollamos como bronquiolitis, se caracteriza por tos, sibilancias, que es un ruido que hace el aire cuando quiere vencer las presiones. La resistencia, expiración provocado por inflamación, lo dijimos, abarca la cuando aparece la sibilancia, pero no tiene sibilancias recurrentes donde la pared de ese bronquio es múltiple igual. Bueno, y ya tenemos otra vez cómo se aplica la ley Pascal, ¿no? Se da mayor presión, como ese. Esa y ese silbido puede ser porque la presión aumenta cuando quiere pasar, respiración, o las dos, ¿sí? Pueden darse las dos juntas. Nosotros decíamos que se modificó un poco la realidad mundial. En pediatría hubo cosas positivas por de niños por bronquiolitis de la manera que sale el COVID, pero realmente fallecían muchos chicos por bronquiolitis o quedaban secuelados muchos chicos por bronquiolitis. Disminuyó un montón. No tengo un número exacto para darles, pero disminuyó porque lo podíamos haber disminuido siempre si se mantenían estas conductas. Los chicos que iban a guardería tenían mocos y seguían yendo a las guarderías. Las maestras tenían un resfrío, iban a las guarderías. Y los chicos tienen menos defensas que los adultos. Todo esto se modificó entonces ante cualquier situación respiratoria, se activa el protocolo COVID. ¿Sí? Se llama COVID porque lo vamos a diagnosticar después, con el resultado del hisopado del PCR. Cintia, entonces tenemos una preguntita sí, antes de que avances. Lucero pregunta, ¿por qué el invierno o las estaciones frías, dice, favorecen a las enfermedades respiratorias? Porque los virus pueden vivir más en frío que en calor. Entonces pueden transmitirse más. Tienen un mejor ambiente para desarrollarse ellos. Pero no haya. Muchas veces también nos relajamos, ese verano no pasa nada, y en realidad sigue estando la circulación del virus, pero en mucho menor cantidad. Bueno, ¿estamos? ¿Esa se respondió o quedó alguna duda? No, genial. También tiene que ver con los espacios no ventilados, ¿no? En invierno estamos todos como muy encerrados. Bueno, uno de los cuidados para la bronquiolitis que siempre se repetía era mantener los espacios abiertos. ¿Sí? Ventilar los espacios, no mantenerlos abiertos, sino ventilar los espacios, que esa costumbre de alguna manera también se incorporó con el COVID. También se ventilan los espacios. O, por ejemplo, a ver, esto que es nuevo, que cuando vas en auto tenés que abrir una ventanilla y la de atrás para que genere la circulación de aire. Esto no sucedía antes, y un virus que al adulto no le ocasionaba más que una rinitis, al niño le ocasionaba una inflamación en los bronquios, en los bronquiolos. Qué visionaria nuestra querida Florence Nightingale, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. La verdad que, a ver,
todo esto de epidemiología, como yo siempre reclamo, porque no veo muchas noticias, claro, no hay enfermeros hablando de control de infecciones, de prevención y promoción, siempre son los infectólogos, y la higiene de manos y la disminución de la mortalidad con higiene de manos lo hizo la colega Flores Nightingale. Entonces hay un montón de cosas de la promoción y prevención que son propias de enfermería. Pero bueno, nos falta un poquito más de animarnos a nosotros, de estos líderes que hablabas, Marcela, y que no sean solo los estudiantes en los grupos de estudiantes, sino que seamos todos, ¿no? Porque estas son nuestras funciones. Bueno, la primera infografía. ¿Quién realizó la primera infografía con el diagrama de Rosa? Nuestra querida Flores Nightingale. Y hoy, año 2020-2021, hay a quienes todavía no se animan a presentar infografías o información en gráficos. Así que visionaria como pocas. Orgullosa de ella. O hacer investigación. Yo estoy haciendo una maestría en investigación y gracias a Dios, o gracias... ¿Qué pasó? No, perdón, he hecho algunos seminarios y me parecía que también te había visto ahí. Perdón. Bueno, hay más personal, o hay más enfermeros haciendo una maestría de investigación. Y no haciendo investigación en enfermería, que hay muchos lugares donde se hace, sino haciendo una maestría que es multidisciplinaria, que en equipo podemos desarrollar. Bueno, te comento que... Me voy por las ramas, perdón, Marce. Mostrarle a nuestros estudiantes que todos estos campos son posibles. Yo investigo desde el año 2010 y estoy en varias líneas de investigación, también interdisciplinarias. Nuestra formación en enfermería universitaria, así se llama nuestra licenciatura en enfermería universitaria, por primera vez es de oferta. 2017 fue a término. Entonces, no nos permitía a quienes hacíamos investigación estar insertos permanentemente desde la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que es nuestra facultad. De esa forma nos vimos obligados a quienes hacemos investigación y docencia también a trabajar, que esto fue, a tiempo fue favorable después, ¿no? Porque uno va enriqueciéndose. Con la Facultad de Humanas, tiene líneas de investigación que incorpora ciencias de la salud. Ese era el aporte que si en algún momento a alguien, por ejemplo a vos, te interesa participar en una de las líneas de investigación, sos bienvenidos. Por supuesto. Y también, digo, los estudiantes que como estudiantes pueden indagar un poquito todas estas áreas, y no sé si la universidad tiene extensión, trabajo de extensión universitaria, ahí se tienen que meter los estudiantes a trabajar y a empezar a amigarse con todas estas cosas. Sí, todos los que iniciamos como investigadores empezamos desde el proyecto de extensión universitaria, PEWE, ProPEWE, etc. Desde ahí aprendemos, creo que también a investigar, ¿no? Tal cual. Gracias, Cintia. Bueno, no, vos. Bueno, decía entonces, también ahora en esta época se abrieron un montón de líneas de investigación. Tenemos que en cualquier situación agregar el protocolo de COVID. Me fui para atrás. En esto se ve, ¿no? Y se agrega lo que es seguridad de paciente, que el personal tiene que estar protegido para poder proteger al paciente. Y se toman las medidas de aislamiento como parte de nuestros cuidados, ¿no? Seguimos con lo mismo, valoración, diagnóstico y nuestro plan de cuidado. Y en la valoración, ¿qué vamos a ver? ¿No? Una vez ya hicimos, hoy, ¿no? Ya hicimos el protocolo COVID, ya tenemos todo el equipo de protección personal, ya tenemos el paciente aislado, valoramos, ¿sí? Y como
siempre, tenemos que hacer una evaluación o una valoración rápida, ¿sí? Para ver el estado de gravedad, si es una urgencia, si es una emergencia, si es el control de la evolución de la enfermedad, si está mejorando, si está empeorando. Nosotros entramos a la habitación, o como sea que esté el servicio, y vemos si el chico está despierto, si está dormido, si está más cansado, si no comió. Todo esto me va a hablar del estado de conciencia. Mientras más deprimido esté el estado de conciencia, más grave es la valoración de la respiración y la circulación. Vamos a tomar la frecuencia cardíaca en un minuto y no hacemos el salto ese de que los 15 segundos multiplicamos por 4, ¿no? Porque el niño además tiene una frecuencia respiratoria irregular. Entonces puede hacer 2 respiraciones seguidas, una pausa, 3 respiraciones, una pausa. Entonces no va a ser nunca una cuenta justa hacerlo por 15 segundos por 4. Yo miro por acá, perdón, porque tengo la pantallita donde las veo a ustedes de este lado. Bueno. Sí, de hecho creo que es lo primero que Entonces, uno recalca. ¿cómo Decir, respiro? bueno, esto de a minuto completo. No me vengas con el en 15 segundos ya lo resolví. Por esta característica propia de la anatomía y de la fisiología del paciente pediátrico. La verdad que es súper, por lo menos creo que las que hacemos pediatría es súper interesante. Cada vez vas encontrando esto, te vas encontrando con esto que vas leyendo en la teoría, lo vas reconociendo mucho mejor, esto de que mostrás en la imagen, digo, los distintos puntos a observar y analizar. En un tórax en desarrollo que está como bastante moldeable, por decirlo de alguna manera, que tiene esa capacidad de elasticidad permanente. Entonces, digo, poder reconocerlo, yo siempre lo que les digo es, vean a sus hijos, a sus sobrinos, a cualquier lactante, cualquier bebé que tengan en su familia, cómo respira, de qué forma. Observen todas estas cuestiones que son totalmente en un contexto normal para después poder llegar a identificar estas cuestiones, el tiraje, el uso, la famosa frase del uso de músculos accesorios. Bueno, ¿y qué músculo usa? Digo, porque cuando usa músculos accesorios, perfecto, hasta ahí llegamos bárbaro. ¿Y cuál? Y ahí como, perdón, ahora que tenía conexión estable, que digo, bueno. No, sí, está perfecto. Además, esto que decía Sole, qué importante que es ver a un niño sano respirar, para darme cuenta enseguida que no está respirando bien. ¿Sí? Y ver un niño, un lactante respirar, y después ver un lactante que está respirando más agitado, porque a ver, si yo no tengo contacto con pediatría, con los niños, y le tomo las frecuencias respiratorias, y me da 34 respiraciones, o 34 ciclos respiratorios por minuto, y me acuerdo que una persona respira de 12 a 16 por minuto, digo, ay, este chico está re mal, porque está respirando el triple de lo que se tiene que respirar. Y no es así. Entonces, conocer en cada etapa cuáles son los signos vitales, los valores de signos vitales normales es fundamental, pero si no me acuerdo exactamente el valor, tengo que saber, por lo menos visualmente, si está respirando más rápido o menos rápido que lo habitual para un niño sano, ¿sí? Y después sí me tengo que aprender cuántas respiraciones por minuto tienen que hacer en cada edad. Y después el niño está acostado, está en brazos de la mamá, va el enfermera y llora. Todas estas situaciones que modifican el patrón respiratorio. Y muchas veces trato de controlarlo en un minuto y se me va antes del minuto, tengo que volver a controlarlo porque justo lloró o porque, no sé, ¿no? Por un montón de cuestiones que es más flexible que el adulto en cuanto al cambio de humor, por decir algo, ¿no? Al adulto ni le decís que le estás controlando la respiración. Vas controlando otra cosa y vas viendo cómo respira y vas controlando la cantidad de respiraciones. En el niño tenés que hacer todo un malabar para poder
acomodar 1 minuto para controlar esas respiraciones. Y es parte de la práctica aprender a hacerlo. Bueno, entonces vamos a ver cómo respira, qué posición adopta. Si no puede estar acostado para respirar, si necesita sentarse de manera inconsciente, no lo hace voluntario, pero se sienta así para respirar, le está costando. O si la cabeza la pone así, esto sucede más en los gestantes, significa que está tratando de abrir la vía aérea para que le entre por algún lado el oxígeno. La coloración tisular, que acá también tengo que reconocer que a los nenes, yo creo que se cerró el sol y ya no tengo luz. Ahora en un ratito prendo la luz. En los niños violetas o azules. En los niños morochitos no se nos nota. Entonces tengo que hacer una valoración de la coloración de la mucosa, de la boca, de los deditos, y si no meto mano no lo voy a ver, no lo voy a poder identificar. Y después acá dice dispositivos especiales. No todo el chico que llega con dificultad respiratoria es un chico previamente sano. Puede tener una traqueostomía, puede tener deformidades óseas, puede ser una evolución de un control, o sea, puede ser que ya haya estado internado, que esté internado y que tenga oxígeno por máscara, que haya pasado a tener oxígeno por cánula, y todo esto lo tengo que anotar en mi valoración. En síntesis, ¿qué tengo que valorar? Todo. Si come, si no come, si llora, si no llora, si duerme, si no duerme, si está hidratado, si no está hidratado, todo eso se controla. Entonces, esto de que entramos 5 minutos a la habitación, salimos con todos los controles, no es posible. No es posible. No sé si hay alguna pregunta en el chat o algo. A ver, Sí, permiso. Lo que hace referencia a Ana Chávez es al TEP, al triángulo de valoración. Dice si eso iba a preguntar sobre el triángulo. Si voy a preguntar. Ella iba a preguntar si hacía referencia al TEP, al triángulo de valoración. Ah, sí. ¿Algo más? No sé. No estoy viendo el chat, así que me avisan. Hasta ahora vamos todos bien, No sé. ¿Estamos todos? No se están aburriendo, ¿no? Al contrario, veo caras de mucho interés, así que evidentemente estamos disfrutando. Y también estamos repasando un poco, me parece, ¿no? Porque un montón de estos temas, por como ellos van preguntando, ya lo vieron. Entonces está bueno para ir reafirmando esos conocimientos. Bien, acá, mira, bueno, Florencia nos dice que vamos bien, así que ya está. Genial. Bueno, cuando decíamos todo, es todo, no podemos saltearnos la anamnesis. Vamos a preguntar, esto lo decíamos en las primeras diapositivas, ¿qué antecedentes pre y postnatales? ¿Nos interesa pediatría? Sí. Si tiene 10 años, me sigue interesando si fue prematuro y qué tan prematuro fue. Si tuvo una dificultad respiratoria, un síndrome de distrés respiratorio, que ustedes lo mencionaron ahí, hay un montón de consecuencias de este periodo de vida que me puede llevar a tener características especiales más adelante. Bueno, si tiene vacunas, por ejemplo, cómo se conforma la familia, no tanto como un familiograma, sino, por ejemplo, no sé cómo estarán allá en el hospital de La Pampa, pero acá un dato importante en cuanto al contexto familiar es si viene de una casa o si está en situación de calle. Son situaciones que uno tiene que ir viendo que se necesita en cada lugar incorporar a nuestra preguntas, porque por ahí no lo preguntamos si este niño viene arrastrando todo esto con otras comorbilidades, con desnutrición, porque no están en una condición social
que puedan sostener Bueno, esta dificultad. nuestra idiosincrasia provincial lo que difiere es que no tenemos personas en situación de calle, afortunadamente, pero sí hacemos énfasis al momento de la valoración, por ejemplo, sobre todo en las localidades del oeste profundo, donde hacen, y bueno, y algunos sectores sociales más desfavorecidos, que hacemos énfasis en la valoración de la calefacción a leña, o el uso de qué dispositivos para calefaccionar los espacios, que tiene que, bueno, una relación directa con... Con esto que me decías, y con el tema de las realidades en los diferentes lugares, acá en Capital hay mucha situación de calle, en provincia, en Pilar, hay una pobreza extrema, pero están en una vivienda y atención primaria, en el mejor de los casos, se ocupa de todas estas situaciones. Pero una vez hablando con una colega, al inicio de la pandemia, que estaba en el sur, le pregunté, que es del sur, ¿no? Que es de... Ahora se me fue de un lugar hermoso, pero ahora se me fue el nombre. Le pregunté cómo estaba. ¿Es de Puerto San Julián? ¿De la red? No. Le pregunté cómo estaban y me dice, acá no tenemos coronavirus, tenemos una invasión de ratas, me dice. Entonces, bueno, después sí apareció, ¿no? Ahí el coronavirus, pero todas las localidades tienen una realidad específica, y que el enfermero que trabaja en diferentes lugares tiene que conocer. Así como tiene que conocer las características pediátricas, también tiene que conocer la característica social, ¿sí? Del contexto en donde vamos a desarrollar nuestra función. En 2010 iniciamos una línea de investigación con natriuresis, y tenía que ver con que nuestros niños en población pampeana, que es zona endémica de yodo, presentaban alteraciones que estaban relacionadas directamente al hipotiroidismo, ¿no? Claro. Por nuestra falencia de yodo. Somos zona endémica de falta de yodo. Y por eso fue que iniciamos con un equipo interdisciplinario la investigación en la asociación directa a los factores epigenéticos de los desarrollos de las distintas patologías asociadas a las idiosincrasias del terreno. Qué bueno. ¿Cuánto para trabajar, no? Muchísimo. Fuimos un equipo de investigación bastante grande, que creo que todavía sigue la línea, porque es un proyecto, una línea de investigación que lleva más de 11 años. Yo después seguía otra línea más y bueno, era mucho, pero de vez en cuando les leo. Les acompaño también con algunos pequeños aportes. Tal cual. Tengo mi propia línea, así que ahora es como que, bueno, uno hace énfasis en lo chiquitito que viene. En lo que... Claro, sí. Tal cual. Bueno, después, como decíamos en la diapo anterior, todo, ¿no? Los datos que a mí me parezcan relevantes, y que por ahí a otro no, a mí me parece relevante y lo tomo, ¿sí? Porque me puede servir, o puede ser mi disparador para otra situación. ¿Tiene dolor? ¿Qué características de dolor tiene? ¿Tiene enfermedades anteriores? ¿Tiene medicaciones? ¿Tiene una enfermedad que está cursando en este momento? ¿Es un niño con una patología oncológica, por ejemplo? ¿Está comiendo los hábitos? Entonces, por ejemplo, los lactantes, que son los que menos posibilidad de comunicación de habla tienen, ¿no? Le preguntamos a la mamá, ¿duerme a esta hora? Son las 11 de la mañana. ¿Está dormido porque habitualmente duerme o porque está con el sistema nervioso deprimido, con el estado de conciencia deprimido? Todas estas cosas que pasan desapercibidas son muy importantes. En realidad siempre, en los adultos también, pero bueno, acá estamos hablando de pediatría. Las características del tórax, ya lo hablamos, el esfuerzo, si usa los músculos accesorios, y como muy bien decía Sole, ¿cuáles? ¿Sí? Si usa un solo par de músculos accesorios, si usa más de uno, si está totalmente desorganizada la respiración, si hay aleteo nasal, que por ahí también, como no está en el tórax, nos olvidamos de ver cómo está la nariz, y el aleteo nasal es otro músculo respiratorio. Los sonidos de la respiración y también de la voz.
si hay afonía, si no puede hablar de tanta dificultad respiratoria, el color de la piel y las características de la piel. Esa entrada de aire y esos sonidos respiratorios bueno, yo no lo veo bien, pero calculo que ahí está. Esos sonidos respiratorios pueden ser sibilancias, pueden ser estertores, pueden ser raucos, crepitantes, que no haya ventilación, que haya poca ventilación. La diferencia entre los 4 primeros, es el primero es que no entra aire o que no sale aire o ninguna de las dos. ¿Sí? O entra tan poquito porque tiene tanta resistencia para ingresar que hace ruido. Los estertores y los roncos me va a hablar más de secreciones, y los crepitantes es el sonido del papel celofán doblándose. Bueno, esto ya es como que está pasada la sequedad de la mucosa interna del bronquiolo y el alveolo. El número de ciclos respiratorios por minuto, que vamos a volver a decir que se toma en un minuto, porque dice por minuto y no por segundo, ¿sí? Presencia de deformidades óseas, tono muscular. Típica pregunta de examen, ¿no? Que parece tan pavada, así. Y de hecho, ahora que haces menciones de los distintos aspectos, pensando en esto, presencia de deformidades óseas, cuando uno lee, se imagina, no sé, algo totalmente al jorobado de Notre Dame. Raro, claro, tal cual, no me salía. Y cuando vas a la práctica o a lo cotidiano, más de una vez es, che, respira más de un lado que del otro. Hay un hemitórax que está más levantado que el otro, estás deforme, ¿tiene alguna deformación? Acondicionalo bien, acomódalo bien, posicionalo semifowler, realzale los hombros, y ahí, sí, bueno, se ve perfecto. Otras veces te encontrás con deformidades óseas propias de una desnutrición severa o de alguna otra patología que amerite esa deformidad, y encima, para colmo, complique o complejice un poquito más el patrón respiratorio. Sí, las escoliosis, por ejemplo, que pueden ser en diferentes grados, y puedo no darme cuenta que tiene una escoliosis. Tal cual. Y también que por ahí es, a ver, no es quizás una deformación ósea para ese tipo de cuerpo, pero los enanitos, y lo miramos y decimos, a ver, ¿cómo lo controló? ¿Cómo lo controló? ¿Está normal este tórax? Y bueno, tengo que ver que para ellos sí está normal. Y la posición, nosotros decíamos en otra diapo, la posición, si está en esta posición, porque no puede respirar, o está en esta posición porque no puede respirar, la posición del tórax también varía. Tengo que tener en cuenta todo eso al ver la presencia de deformidades óseas. ¿Son realmente deformidades óseas o tiene que ver con la postura? Bueno, el tono muscular y esta última parte, las secreciones. Acá es fundamental nuestro rol. Uriel, o Ciel creo que era el que preguntaba, o no me acuerdo quién era el que preguntaba hoy, si se podían ahogar. Sí, Uciel. Ahí va tu respuesta, Uciel. Estas secreciones no necesitas que coma, estas mismas secreciones tapan la nariz, tapan todo lo que es el tracto de la vía aérea en cualquier parte. Si no puede ingresar desde la parte más alta, el aire, no puede ingresar a ninguna parte. ¿Y cuál es la función de enfermería? Valorar esto. Antes de llegar a una dificultad respiratoria grave, le saco los mocos de la nariz, las secreciones por una aspiración simple de nariz, y empiezan a respirar mejor. Por ahí la mamá o el cuidador no se da cuenta que es eso. Y por ahí también hay enfermeros que no es función del kinesiólogo, todo lo que es aspiración y percusión y todas esas cosas. Legalmente estamos totalmente avalados de hacer aspiraciones en vía aérea alta. De hecho, está normatizado por NANDA y por NICNOC. Claro, es parte de nuestra función. Es nuestra función. O sea,
el lenguaje enfermero internacional. Perdón, veo algunas preguntas en el chat, ya que estamos, vamos a ir. Yo no sé cómo vamos con el tiempo, Sole, marcame porque... Vamos bien, nosotros estamos, vos estás, bueno, después evidentemente gusta. Pregunta Paula si esas secreciones se analizan. Esa es una de las primeras preguntas. Y se puede analizar, se puede tomar una muestra de IFI, que es esa secreción, y se manda al laboratorio y se ve qué virus está ahí. Bien, buenísimo. El famoso inmunofluorescencia indirecta. Exacto. Me cuesta, exacto. Después de 12 horas ya cuesta un poco vocalizar, pero es el famoso IFI, o aspirado de secreciones, para buscar virología. ¿Qué germen? Claro, tal cual. ¿Qué es lo que hay? Bueno, hoy la ¿Qué hay ahí CISA, adentro, dijera? La CISA lo está protocolizando, el Sistema de Información a nivel central Argentina, trabajo en el mismo. La CISA lo está normatizando como muestra no estéril por inmunocromatografía. Mira, interesante. Bueno, más difícil de pronunciar todavía. No, tiene que ver, primero, qué tipo de análisis se hace, porque en medio de COVID tenemos nasal, nasofaringeo, bueno, también el de secreciones. Y ahora está catalogado porque, bueno, estamos analizando a nivel nación porque son los datos que se procesan a nivel nación. Bueno, y con el tema del IFE, para que cuando vayan al campo práctico, cuando se reciban y ya trabajen, también tienen que ver los protocolos de cada lugar. Por ejemplo, el IFI lo puede tomar el enfermero tranquilamente, pero en el Garrahan no lo toma el enfermero. Ahí sí lo toma el kinesiólogo. Es una de las pocas cosas que solamente hace el kinesiólogo. Estamos totalmente capacitados, pero por protocolo, por hábito del lugar, lo hacen los kinesiólogos. No lo sabía. Gracias por el dato. Nosotros en sala no tenemos kinesiólogo. Así que cuando hay que tomar un IFI, tenemos que esperar a que venga el kinesiólogo y lo haga. Si lo haríamos nosotros, saldríamos rápido porque ya estamos ahí. Tal cual. En La Pampa tenemos pediatría a nivel central solamente, así que en todos los centros de salud que se toman muestra lo hace el enfermero, la enfermera. Claro, tal cual. De hecho, con sonda se aspira, se corta con tijeritas, se mete a la bolsita, se rotula y se envía, ¿no? Sí, pero de hecho, es trabajo de enfermería. Es lo que planteabas vos, Cintia. Depende del protocolo también, porque esto que mencionaba Marcela, o sea, son cuestiones prácticas y de lo cotidiano, que muchas veces, por una cuestión de practicidad, se toma la muestra con una sonda de aspiración con regulador, sí, que es una sonda de aspiración, una sonda de acuerdo al calibre que vayamos a utilizar, una sonda fina en lo posible para no lesionar la mucosa, y con el regulador es más que nada para nosotros regular la presión con la que vamos sacando esas secreciones. Y en el caso del hospital, que es el hospital el Lucio Molas, sí lo hace en este momento kinesiólogos, no así en el caso de los centros de salud. Ay, me muero. Es como que ya nos fuimos a otra casa. Vamos a niño sano, lactante pequeño. Este es mi lactante sano. Estaremos ante presencia de un lactante menor. Sí, 2 meses tiene. Este es el momento en que todos chorreamos baba. Reclama a su madre, pobrecita. Ay, bonito, sí. Vamos. Bueno, sigamos. Entonces, creo que faltaba una pregunta: ¿por qué la aspiración de la secreción no debe durar más de 3 segundos? Mira, si vos contás los 3 segundos, te vas a dar cuenta que no puede durar más. O sea, no sé si son 3 segundos porque, a ver, no sé si contamos los 3 segundos, pero te vas a dar cuenta en la práctica que no puede durar más. O sea, entra la sondita, aspirás y sacás. No sé para qué podríamos dejar la sonda más tiempo, no cumpliría ninguna función.
Si hacemos mucha presión, además empezamos a dañar los capilares y generar más respuesta inflamatoria local. Entonces, además de las secreciones, vamos a tener una inflamación de las mucosas. Tal cual, inflamación de la mucosa, podemos llegar a lesionar, sangre. Claro, y no voy a sacar más moco, más secreciones porque esté más tiempo. Bien, no, hasta ahora vamos bien. Tiziana preguntaba qué era el IFI, como ya lo habíamos respondido unos minutos antes. Es la técnica para analizar el tipo de virus que hay en las secreciones nasales.